Escolios y Epístolas, capítulo 7 de la historia de Pedro Abelardo. Obras y ediciones de Abelardo. La obra de Abelardo se reparte en 4 apartados generales. Se suelen distinguir los escritos de lógica, los escritos de teología, los escritos de ética y algunos escritos varios como la Historia Calamitatum, su correspondencia con Eloísa, su apología, versos, himnos, etc. La lógica de Abelardo constituye su obra primera y recorre todo el tramo de su vida. El estudio de la lógica ocupó a Abelardo desde las primeras experiencias escolares hasta la época de madurez. No en vano será conocido como el lógico por excelencia de la Edad Media. El mismo San Bernardo, que habla de él como de un intruso en teología, no deja de reconocer su mérito en filosofía dialéctica. Su obra de lógica se encuentra en 4 grupos de escritos. Primero, las glosas literales a algunos de los 7 textos de lógica que formaban el canon abelardiano. Tales son, por ejemplo, la Isagoge de Porfirio, las categorías y de la interpretación de Aristóteles, y los tratados de Boecio, de silogismo categórico, de diferentes topicis
y de división. Segundo, la lógica, conocida por las palabras iniciales ingredientibus, que comprende comentarios a Porfirio, Aristóteles y Boecio. Tercero, la lógica Nostrorum Petitionis Sociorum, que se limita a glosas sobre Porfirio. Estas dos lógicas, descubiertas en la Biblioteca Ambrosiana por Geyer, fueron publicadas entre 1919 y 1933. Cuarto, la dialéctica, que es una reelaboración completa y más original de todo el corpus de las enseñanzas lógicas. De esta dialéctica hizo 3 redacciones distintas a lo largo de una veintena de años, desde 1118 a 1137. B. Obras de teología. Las obras teológicas forman el corpus fundamental de la segunda etapa. En los escritos de teología, Abelardo siguió también el criterio de volver sobre sus propias tesis para seguir desarrollándolas. De los escritos teológicos, el primero es De Unitate et Trinitate Divina, compuesto entre 1118 y 1121. Abundan la erudición bíblica y las referencias a los clásicos griegos y latinos. Intenta explicar, mediante los procedimientos de la dialéctica, el dogma trinitario. Es el libro que fue obligado a quemar con sus propias manos en Soissons. Le sigue Sic et Non, entre 1122 y 1123, serie de textos de sentido contrario, extraídos de la escritura y de la literatura patrística sobre diversos temas. Siguiendo el orden cronológico, viene la teología cristiana, 1123-1124, y finalmente la introducción a la teología, sus 2 primeros libros hacia 1124-1125 y el resto a partir de 1136. Al período posterior a 1125 hay que atribuir el comentario a la epístola a los romanos y los sermones. Con el comentario a la epístola a los romanos se acerca Abelardo al análisis y discusión suscitados posteriormente en la teología sobre la gracia y la redención de Cristo. Los escritos de ética. En los últimos años de su vida nos dejó Abelardo 2 obras fundamentales. Ética seu libere citote ipsum, escrita a partir de 1136, y el diálogo entre un judeo, un filósofo y un cristiano, compuesto en su retiro de Cluny hacia 1140, 2 años antes de su muerte. En 1132, o poco después, aparece la Historia Calamitatum, que da lugar a la correspondencia posterior entre Abelardo y Eloísa. Es la obra más conocida de Abelardo, aunque también la que más ha deformado su figura. A pesar de algunas interpretaciones que ven en esta carta un acto de afirmación, de orgullo y de ambición por parte de Abelardo, nadie duda que representa un acto de catarsis y de verdadera autorrevelación. Una auténtica autobiografía comparable a la de San Agustín, Benvenuto Cellini, Santa Teresa y Rousseau.
Correspondencia con Eloísa. La correspondencia entre Abelardo y Eloísa se conserva en varios manuscritos, el más antiguo de los cuales está clasificado con el número 802 en la Biblioteca de Troyes, labor de un copista del siglo XIII, cuando ya habían transcurrido 150 años de los sucesos que allí se relatan. Este manuscrito contiene una autobiografía de Abelardo, la Historia Calamitatum, relato de mis desgracias, escrita en forma de epístola ficticia dirigida a un amigo anónimo y de cuyo contenido se deduce que fue fechada en 1132, cuando Abelardo tenía 53 años. Una consolatio enviada a Abelardo por Eloísa, luego de haber tenido conocimiento de la historia. Un conjunto de 3 cartas, Abelardo-Eloísa, Eloísa-Abelardo, Abelardo-Eloísa, en la que los antiguos amantes, retomando elementos de la historia y de la consolatio, vuelven sobre el pasado común y expresan sus sentimientos acerca del porvenir que les espera. 3 cartas de carácter impersonal que constituyen la correspondencia relativa a la administración del monasterio del Paráclito, del cual Eloísa se convirtió en abadesa hacia 1129. Por último, una regla propuesta por Abelardo a las monjas que estaban bajo la jurisdicción de su esposa. La mayoría de los medievalistas coinciden en ver en la correspondencia no el resultado puro y simple de una serie de cartas originales, sino un dossier organizado. No un documento falso, sino una obra, en la medida en que esta palabra implica intención y estructuración. Si el lugar de origen de esta obra, en el espacio y en el tiempo, permanece todavía en discusión, no hay duda de que el monasterio del Paráclito, cerca de Provins, en Champaña, fue el primer propietario. Fragmentos del Escoliasta Berengario. Bernardo, tus escritos recorren el mundo. La fama los publica por doquier.
Y no hay que asombrarse del celo que manifiestan quienes los propagan. Quien quiera que sean, no los vemos siempre recompensados por los grandes personajes de la época. Se asombra uno de encontrar en un hombre ajeno como tú a las artes liberales esa inagotable facundia cuyos desbordamientos han inundado la superficie de la tierra. A aquel asombro habría que responder con un argumento traído del cielo. Dios es grande, sus obras son maravillosas, y el dedo del Eterno es visible en estos milagros. Pero nada veo en ellos de sorprendente. Lo que estaría en derecho de sorprendernos sería que la palabra te fuera arrebatada, cuando sabemos que tu verbo infantil ya se manifestaba otrora en cancioncillas bufonas y en refranes de encrucijadas. ¿No ha quedado grabado también en tus recuerdos que en los torneos poéticos con tus hermanos te esforzabas siempre por superarlos con la finura y la sutileza de tu invención? Ese talento tan bien cultivado de la imaginación y de las bromas es un instrumento que aplicas a menudo a las cosas divinas. Y los ignorantes confunden con la profundidad y lo sublime el vacío abundante de tus palabras y la elocuencia de tus futilidades. Desde hace largo tiempo, la fama de alas rápidas ha difundido por el universo el perfume de tu santidad, proclamando tus méritos y predicando pomposamente tus milagros. Celebrábamos la felicidad de estos tiempos, embellecidos por el fulgor de un astro tan brillante, y el mundo, presto a hundirse en la perdición, parecía sostenerse con el poderío de tu virtud. Nuestras esperanzas sometían a los mandatos de tu voz la clemencia del cielo, la temperatura de las estaciones, la fertilidad de la tierra, la bendición de los frutos. Tu frente tocaba las nubes. Tus ramas, según el proverbio, sobrepasaban las montañas por la generosidad de sus sombras. Has vivido tanto tiempo tan santamente. Introdujiste la reforma en la Iglesia con instituciones tan bellas que nos parecía ver los demonios rugiendo alrededor de tu cintura. Nos sentíamos beatificados con patronazgo tan grande. Mas, oh dolor, se ha desgarrado el velo y la serpiente adormecida muestra por fin sus aguijones. Dejando a un lado a los demás, escoges ahora a Abelardo como punto de mira de tus dardos, para vomitar contra él el veneno de tu error, para barrerlo de la tierra de los vivos, para entronizarlo en el rango de los muertos. Convocas a los obispos de todas partes y en el concilio de Sens lo declaras herético, lo cercenas del seno de la Iglesia como a un aborto. Mientras él camina por el sendero de Jesucristo, te lanzas como un bandido desde lo más profundo de las sombras y lo despojas de su clámide inconsútil. Invitabas al pueblo, con tus predicaciones, a pronunciar por él sus plegarias delante de Dios, pero en el fondo de tu alma te disponías a expulsarlo del universo cristiano.
En fin, después del almuerzo, traen el libro de Abelardo. Uno de los asistentes recibe la orden de leerlo con voz alta y sonora. Animado de un odio secreto contra Abelardo, irrigado del jugo de la viña, no de esa viña celestial que dio testimonio de sí misma con estas palabras: yo soy la viña verdadera, sino de aquella que tumbó al patriarca por el suelo y descubrió sus desnudeces, este hombre comienza su lectura con una voz más alta de lo que se le ha pedido. Momentos después, vemos a los prelados inquietos sobre sus sillas zapatear, reír y hacer bromas, de tal manera que parece tratarse no de los intereses de Cristo, sino de una alegre fiesta de Baco. Ya el vino había amortajado el corazón de los prelados. Entonces, como dijo el satírico, los pontífices saciados buscaron en las nubes del vino lo que venía a contarles la poesía del cielo. Cuando la voz del lector les aportaba algún rasgo sutil y profundo, nuevo para sus oídos, parecía que sus corazones estuvieran siendo despedazados, castañeteaban los dientes, proferían amenazas estridentes contra Abelardo, y midiendo con sus ojillos de topo la doctrina del filósofo, ¿dejaremos vivir a semejante monstruo?, se preguntaban. Y moviendo sus cabezas como los judíos, ¡ah!, exclamaban, «He aquí el que quiere destruir el templo de Dios». De esta manera, las palabras de luz fueron juzgadas por los ciegos, y la templanza fue condenada por la embriaguez. Los vicios del procedimiento, la ignorancia de los jueces, la infamia de la sentencia, todo está relacionado. Pero la lectura del Evangelio nos consuela. Los pontífices y los fariseos se reunieron en concilio y se dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre dice cosas maravillosas. Si lo dejamos partir así, todo el mundo creerá en él. Uno de ellos, llamado Bernardo Abad, presidía el concilio. He aquí que se levantó y que profetizó diciendo: es preferible para nosotros que un solo hombre sea lanzado fuera del pueblo y que la nación no perezca enteramente. Desde ese momento, todos pensaron en condenarlo, repitiendo estas palabras de Salomón: tendamos una trampa al hombre justo, escondámosle la gracia de los labios, encontremos el germen de una acusación contra el justo. Y eso es lo que habéis hecho, desenvainando vuestras lenguas de víbora contra Abelardo.
En ese concilio de vanidad tomaba parte contra la ordenanza del Salmo un obispo de celebrada memoria, quien contaba con el asentimiento general a la autoridad de su palabra. Todavía agotado por la orgía de la víspera, se levantó a vomitar entre dos eructos el siguiente discurso: Abelardo no hace más que desordenar a la iglesia. Él sueña sin cesar con alguna novedad. O tempos, o mores. Es así como un ciego juzga al sol. En esta situación llena de angustia, es el juicio de Roma al que Abelardo pide auxilio y protección. Soy un hijo de la Iglesia romana, dice él. Yo deseo que mi causa sea juzgada como lo sería la del impío. Apelo al Papa. Pero el abad Bernardo, en cuyo brazo confían todos los obispos, no responde como el gobernador romano que aprisionó a Pablo: puesto que has apelado al César, irás ante el César. Más bien le dice: has apelado al Papa, pero no irás ante el Papa. Y se apresura a anunciar al legado apostólico lo que ha sido hecho, y de inmediato las cartas de condenación contra Abelardo parten de la Santa Sede y vuelan sobre toda la Iglesia de Francia. Así fue condenada esa boca, órgano de la razón, trompeta de la fe, morada de la Santa Trinidad. Se condena a Abelardo, oh dolor, se le condena ausente, a él que no ha sido entendido, a él a quien nadie ha convencido.
Las 19 tesis heréticas del Concilio de Sens. Primera, el Padre es potencia plena, el Hijo cierta potencia, el Espíritu Santo ninguna potencia. Segunda, el Espíritu Santo no es de la sustancia del Padre o del Hijo. Tercera, el Espíritu Santo es el alma del mundo. Cuarta, Cristo no asumió la carne para librarnos del yugo del diablo. Quinta, ni Dios, ni el hombre, ni esta persona que es Cristo, es la tercera persona en la Trinidad. Sexta, el libre albedrío basta por sí mismo para algún bien. Séptima, Dios solamente puede hacer u omitir lo que hace u omite, y sólo en el modo o tiempo en que lo hace y no en otro. Octava, Dios no debe ni puede impedir los males. Novena, de Adán no contrajimos la culpa, sino solamente la pena. Décima, no pecaron los que crucificaron a Cristo por ignorancia, y cuanto se hace por ignorancia no debe atribuirse a culpa. Décima primera, no hubo en Cristo espíritu de temor de Dios. Décima segunda, la potestad de atar y desatar fue dada solamente a los apóstoles, no a sus sucesores. Décima tercera, el hombre no se hace mejor ni peor por sus obras. Décima cuarta, al Padre, el cual no viene de otro, pertenece propia o especialmente la operación, pero no también la sabiduría y la benignidad. Décima quinta, aún el temor casto está excluido de la vida futura. Décima sexta, el diablo nos sugestiona por operación de piedras o hierbas. Décima séptima, el advenimiento del fin del mundo puede ser atribuido al Padre. Décima octava, el alma de Cristo no descendió por sí misma a los infiernos, sino solo por potencia. Décima novena, ni la obra, ni la voluntad, ni la concupiscencia, ni el placer que la mueve es pecado, ni debemos querer que se extinga.
Cartas de Pedro el Venerable al Papa. Al soberano pontífice, a nuestro Padre por excelencia, a nuestro Señor el Papa Inocencio, su humilde hermano Pedro, abad de Cluny, obediencia y amor. El maestro Pedro Abelardo, bien conocido de vuestra sabiduría, quien venía de Francia, ha pasado por Cluny. Nosotros le preguntamos por el propósito de su viaje. Respondió que, acosado por las persecuciones de sus enemigos, los cuales lo escarnecían como hereje, cosa que le producía horror, había apelado a la majestad apostólica y quería refugiarse en su regazo. Aprobamos su propósito y lo comprometimos a dirigirse al refugio de todos conocido y para todos acogedor. Le dijimos que la justicia apostólica, la misma que nunca había faltado a un extranjero o a un peregrino, a él tampoco le sería rehusada. Le prometimos que la misericordia misma, si fuera preciso, caminaría delante de él. Mientras tanto, llegó también el abad de Citeaux. Juntos los tres, hablamos de su reconciliación con el abad de Claraval, cuyo juicio él había apelado. Trabajamos para realizar esta reconciliación y lo exhortamos a viajar, acompañado del abad de Citeaux, a encontrarse con Bernardo. A nuestras advertencias agregamos la siguiente. Si acaso había dicho o escrito algo que pudiera chocar los oídos católicos, era preferible que lo suprimiera él mismo de sus escritos y lo borrara de sus libros, de acuerdo con los pareceres de Bernardo y de otros hombres buenos y sabios. Fue, regresó, y nos contó que con la mediación del abad de Citeaux, él y el abad de Claraval habían olvidado las pasadas querellas y hecho la paz. A continuación nuestros consejos, y mejor todavía, creemos nosotros, la inspiración del cielo, lo condujeron a renunciar a los ajetreos de la escuela y a escoger vuestra abadía de Cluny para su permanencia definitiva. Su edad avanzada, su debilidad, su religiosidad profunda, podrían muy bien, pensamos, avenirse con nosotros. Su ciencia, que vos no podéis ignorar del todo, podría ser provechosa para la multitud de nuestros hermanos. Nos hemos plegado a su voluntad. Y salvo que vuestra generosidad diga otra cosa, le hemos permitido, con la piedad y la alegría de nuestra alma, permanecer entre nosotros, que, vos lo sabéis, somos en todo vuestros servidores. Os pido entonces, como vuestro muy humilde servidor, el convento de Cluny, que os es enteramente devoto, también os lo pide. Abelardo mismo os lo pide por él, por nosotros, por los portadores de la presente, vuestros hijos, por esta misma carta que él me ha rogado que escriba, que ordenéis que él pase aquí en paz los días de la vejez que le quedan por vivir, y que tal vez no serán muchos. El gorrión ha encontrado una casa, la tórtola ha encontrado un nido. Que nadie los despoje o venga a entorpecer su reposo.
Vos tenéis la costumbre de velar por los hombres buenos, de amarlos. Ponedlo bajo la protección del escudo apostólico. Carta de Pedro el Venerable a Eloísa. A su venerable y querida hermana en Jesucristo, a Eloísa, abadesa, su humilde hermano Pedro, abad de Cluny. La salvación que Dios ha prometido a los que aman. Todavía no había franqueado los límites de mi adolescencia, no había entrado en los días de mi juventud, cuando ya tu nombre llegaba a mis oídos. No era en aquel tiempo tu profesión religiosa, sino tu gusto tan honorable y tan loable por los estudios, lo que hacía tu celebridad. Oí entonces decir que una mujer, retenida por los lazos del siglo, se consagraba a la ciencia de las letras, y lo cual es muy raro, se entregaba al estudio de la sabiduría. Ni los placeres del mundo, ni sus frivolidades y delicias, lograban apartarla de su propósito, el estudio de las artes. Cuando el mundo entero brinda un espectáculo de verdadera apatía por esta clase de ejercicios, cuando la sabiduría ya no sabe dónde posar su pie, no diría yo en el sexo femenino, del cual está completamente borrada, sino del espíritu mismo de los hombres, te has elevado por el brillante nivel de tus estudios por encima de todas las mujeres y has superado a casi todos los hombres. Pero más tarde, cuando según las palabras del apóstol, plugo a quien te había distinguido desde el seno de tu madre, llamarte a él por su gracia, diste a tus estudios una dirección preferible, y como mujer verdaderamente filósofa, reemplazaste la lógica por el Evangelio, la física por el apóstol, Platón
por Cristo, la academia por el claustro. Tu célebre erudición me encanta, y los elogios que las gentes me han hecho de tu piedad me atraen más todavía. Pluguiese a Dios que nuestra abadía de Cluny te hubiese poseído. Pluguiese a Dios que esa deliciosa prisión de Marcigny te hubiera encerrado con las otras servidoras de Cristo que esperan entre los hierros la libertad celestial. Yo hubiera preferido los tesoros de la religión y de la ciencia a las riquezas de los reyes más opulentos, y hubiera visto con deleite el colegio magnífico de esas santas hermanas recibir con tu presencia un fulgor más brillante. Sin embargo, si la providencia divina, dispensadora de todas las cosas, nos rehusó los beneficios de tu presencia, nos acordó al menos los del hombre que te pertenece, de aquel hombre célebre a quien es preciso llamar siempre con respeto el servidor y el verdadero filósofo de Cristo, el maestro Pedro. Esta misma providencia divina quiso enviárnoslo a Cluny en los últimos años de su vida. Y podemos decir que en su persona nos dio un don 1000 veces más precioso que el oro y las perlas. De la vida edificante, llena de humildad y devoción que él llevaba, todo el mundo en Cluny puede dar testimonio. Es imposible describirlo en pocas palabras. No creo haber visto jamás a nadie semejante por su humildad en el hábito y en las pisadas, hasta el punto de que para los ojos más atentos, San Germán no hubiera parecido tan indigente, ni San Martín tan pobre. En el gran rebaño de nuestros hermanos, dentro del cual lo obligué a ocupar el primer rango, parecía el último, por la penuria de su vestuario. Con frecuencia, cuando marchaba delante de mí en las procesiones, según el orden ceremonial, no podía salir de mi asombro al ver a un hombre tan renombrado rebajarse a ese estado. De ese mismo espíritu de privación hacía gala en lo relativo a la comida, la bebida y los cuidados del cuerpo. Todo lo que es superfluo, todo lo que no es absolutamente indispensable, lo condenaba con su palabra y con su ejemplo, para sí mismo y para los demás. Su lectura era incesante, asidua su plegaria, obstinado su silencio, a menos que una conversación familiar con los hermanos o una conferencia general sobre las cosas divinas lo obligasen a hablar. Se aproximaba a los sacramentos, ofreciendo a Dios el sacrificio del Cordero Inmortal con tanta frecuencia como le era posible. Los frecuentaba inclusive sin interrupción, después de que mi carta y mis esfuerzos lo habían hecho entrar en gracia con la silla apostólica. ¿Qué más podría decir? Su espíritu, su boca, su conducta, se consagraban permanentemente a la meditación, a la enseñanza, a la demostración de las cosas divinas, filosóficas y sabias. Así vivió entre nosotros este hombre simple y recto, temeroso de Dios,
y apartándose del mal. Así consagró a Dios los últimos días de su vida. Como sufría más de lo habitual de su piel y de otras enfermedades, lo envié a reposarse en Chalon. La dulzura del clima de aquel lugar, que engalana una de las comarcas más bellas de nuestra Borgoña, me llevaron a buscarle un retiro cerca de esa ciudad, en la ribera del Saona. Allí retornó a sus antiguos estudios, mientras se lo permitía su salud. Siempre estaba inclinado sobre los libros, y parecido a Gregorio el Grande, no dejó pasar un momento sin orar, leer, escribir o dictar. Fue en el ejercicio de estas divinas ocupaciones cuando lo encontró el visitante anunciado por el Evangelio. Y lo encontró no dormido como a tantos otros, sino vigilante. Lo encontró verdaderamente despierto y lo llamó a las bodas con la eternidad, no como a una virgen loca, sino como a una virgen sabia, pues él traía consigo una lámpara llena de aceite, es decir, una conciencia plena del testimonio de una vida santa. Cuando debió pagarle a la muerte la deuda de la humanidad, el mal que lo aquejaba empeoró y muy pronto lo redujo in extremis. En medio de que santas disposiciones piadosas y católicas, confesó primero su fe y enseguida sus pecados. ¿Con qué fuerza del corazón recibió el viático del supremo viaje, la prenda de la vida eterna, es decir, el cuerpo del divino Redentor? Con cuánto fervor le encomendó su alma aquí abajo y también en la eternidad. Todos los hermanos, todos los religiosos, la comunidad entera del convento donde reposa el cuerpo de San Marcelo mártir, fueron sus testigos. De esta manera terminó sus días el maestro Pedro. El que era conocido y famoso en el universo entero por la calidad incomparable de su enseñanza, volvió a la escuela de aquel que dijo: «Aprended de mí, que soy dulce y humilde de corazón». Y perseverando en la humildad y en la dulzura, así debemos creerlo, fue a encontrar a su maestro. Entonces, venerable y muy querida hermana en Jesucristo, aquel a quien primero fuiste unida por los lazos de la carne, y enseguida por los más fuertes y sagrados del amor divino, aquel que fue tu compañero y tu guía en el servicio de Dios, a aquel, os cuento, Dios lo calienta ahora en su seno en tu lugar, como si fueras tú misma. Y en el día de la venida del Señor, entre la voz del arcángel y el sonido de la trompeta que anuncia a Dios en su descenso del cielo, te lo devolverá por su gracia, pues Él te lo reserva. Acuérdate de Él en el Señor. Recomiéndalo también, si te place, a las plegarias de las santas hermanas que contigo sirven al Señor. Recomiéndalo a los hermanos de nuestra congregación y a todas las hermanas que en la tierra entera sirven a Dios según su poder, al mismo Dios que es el tuyo. Adiós.
Y en esta forma finalizamos la emisión número 220 del programa Solo a dos voces, en la cual hemos presentado Escolios y Epístolas, el último capítulo de nuestra historia de Pedro Abelardo. A lo largo del programa hemos escuchado música del Libro Bermejo de Montserrat, interpretados por el conjunto Esperion 20, dirigido por Jordi Savall. Eduardo López Jaramillo en la realización y locución y Mauricio Cardona en la edición y grabación del programa, agradecemos su gentileza y nos despedimos muy cordialmente hasta una próxima oportunidad.